¿Qué es el vituperio? Vamos a hacer una pequeña reseña. Bueno, el vituperio. Ciertamente, hoy somos casi todos pasto del microblogging, con su icono Twitter y sus 140 caracteres como unidad de pensamiento. Una dinámica perversa, la, la de las redes sociales, en tanto que se cimientan en la diversión, y ya no hay estímulo sin entretenimiento, como para que aflore el mínimo rigor entre semejante profusión de ocurrencias. Tan banal y fútil simpleza ha desbordado las plataformas digitales hasta reducir la cultura a lo que genera distracción, vinculando de paso el binomio formación e información con el mero esparcimiento. La resultante es un consumo de contenidos fugaz y facilón, que ha derivado en un adocenamiento intelectual generalizado, como lo prueba el inequívoco hecho de que los jóvenes de hoy estudian con muchos más medios que sus mayores, sin embargo, saben bastante menos que ellos. Qué curioso esto, ¿no? Que con más medios se sabe menos. ¿A qué punto habrá llegado esta verdadera desdicha cultural, agudizada por una fiscalidad delirante, que la lectura de libros incluso de extensión moderada y el visionado de películas de escasa hora y media se considera un esfuerzo ímprobo? Es verdad, casi nadie ya se aguanta leer algo tan largo y, bueno, no casi nadie, los que están sumidos en la tecnología. Similar al repaso de prospectos farmacéuticos y manuales de instrucciones. Entretanto, una minoría asiste alarmada a la creciente restricción de las habilidades, por ejemplo, sociales, porque ante la hegemonía de la inmediatez táctil, la comunicación verbal deviene en residual, precarizando la capacidad oratoria. Esta progresiva merma de facultades alcanza a la condición de seres políticos cada vez más manipulables, precisamente por esta falta de resistencia consciente ante el asedio de eslóganes de marketing propalados como pura propaganda que ofrecen soluciones triviales para problemas complejos. Así como los productos culturales de cierta enjundia precisan de un receptor atento y tenaz, también es preciso afanarse por desentrañar los mensajes encaminados a captar el voto con apelaciones más a la emoción que a la razón, intentando que el sufragio no sea sometido a juicio crítico respecto a lo que se hizo en el pasado y se propone para el futuro. No confundir decidir con sencillez lo que exige un trabajo elaborado de estructuración interna de prioridades, con actuar con el simplismo típico de esas víctimas de la impulsividad estrictamente inercial. En ese caldo de cultivo surgen los vituperios, como una expresión de rechazo o de crítica. Supongamos que el alcalde de un municipio no goza de la simpatía del pueblo, desde que fue denunciado por corrupción. La ciudad que administra, además, sufre una gran crisis económica. Por eso no sorprende que, al participar de la inauguración de un parque, muchos vecinos lo increpen y le dediquen distintos vituperios, haciéndole saber el descontento que existe hacia su persona. No obstante, existen diferentes maneras de manifestar los vituperios. Puede tratarse de vituperios a viva voz, es decir, que se pronuncian en voz alta o gritándolos. También puede haber vituperios escritos, ya sea a modo de carta, en una nota o incluso mediante un artículo publicado en la prensa. En la actualidad, además, es habitual encontrar vituperios en Internet, las redes sociales. De hecho, se han convertido estas redes en espacios frecuentes de vituperios y agresiones. La necesidad de violentarse contra todo lo que no haya de acuerdo con las propias ideas parece estar en la naturaleza de cada uno. Y esto se aprecia especialmente en Internet, donde es posible despojarse de la identidad legal, así como de las inseguridades y bloqueos para ser uno mismo. No importa cuánto se esfuercen los grupos moderados por esparcir un ambiente de apertura y diálogo, siempre llegan los gritos, los insultos y las burlas para convertir cualquier conversación
en una ardiente discusión sin rumbo. Una de las formas más comunes de los vituperios en Internet es el meme, una composición gráfica en la cual se pone en ridículo a alguien o se manifiestan ideas negativas contra un producto o empresa, entre otras posibilidades. Por lo general, los memes se construyen con fotos manipuladas mediante la edición, aunque los más elaborados pueden contener arte absolutamente original, como dibujos o modelos tridimensionales hechos por los propios autores. En la actualidad, se sabe que cualquier error o incidente protagonizado por un político, un empresario o un artista famoso dará lugar a la creación de decenas de memes, y muchos de ellos irán más allá de una simple broma. Lo mismo ocurre cuando una compañía dedicada al entretenimiento anuncia un producto que no cumple todas las expectativas de sus seguidores, desde vituperios hasta amenazas de muerte. Los fanáticos no tienen límites cuando de expresar su descontento se trata. El vituperio es la otra cara del encomio. Si se aprende a alabar, también se termina por aprender a censurar. Por ello no es necesario recurrir a un lenguaje chocarrero o lanzar una serie de improperios sin razón. Lo propio es ir desgranando, analizando los defectos de una forma efectiva. Alabanza en boca propia es vituperio, una condena a aquellos personajes que se dedican a mencionar sus méritos desconocidos como justificación de sus actos ampliamente condenados por sus congéneres, a los que sirvieron mal y ayudaron menos. En el año 330 a.C. aparecía un discurso de Demóstenes en réplica a Esquines. La otra ventaja que lo favorece es que hay una propensión natural a escuchar con agrado las acusaciones y el vituperio, y a oír con disgusto a los que se ven obligados a hablar bien de sí mismos. Esta frase dicha hace miles de años durante un debate político define con claridad que las cosas no han cambiado mucho y que durante las confrontaciones políticas del siglo XXI sigue existiendo la propensión a escuchar la acusación antes que la propuesta. En el eterno dilema de los políticos de vituperar al contrincante, a proponer soluciones a los problemas, casi siempre, y tal vez se le podría quitar el casi, prevalece el vituperio. Solo hay que escuchar con atención los discursos de los partidos, ver los spots que estos promueven y confirmar que lo que predomina en las campañas que inician es hacer todo lo posible por demeritar a los contrincantes y muy poco por enseñar a los electores méritos, ideas, propuestas, alternativas, soluciones. Un partido político es esencialmente un programa, una propuesta con la cual se pretende representar a un sector o a la mayoría de los electores y, en consecuencia, todo partido político se encuentra en todo momento, pero especialmente durante las contiendas electorales, obligado a hablar de sí mismo, es decir, a hablar de su programa, de su propuesta, de su ideario y de aquellas medidas que considera lo más adecuadas para resolver los problemas de su representado o del país en su conjunto. Pero también por ello mismo los partidos, en el desesperado afán de ganar votos, continúan en la inercia de la acusación antes de la solución. Y no es que se trate de ingenuos idealismos, sino que todo parece constituir una verdadera lucha por el poder, en donde o no existen protocolos o cuando estos existen, se pueden burlar. Así que este es un extracto del doctor Ángel Luis Fernández Esteihue en este maravilloso libro 111 lastres. ¿Qué le pareció? ¿No? Qué interesante, ¿eh? Muy, muy interesante